El siguiente programa es una grabación del programa transmitido por PAB 550 llamado El Camino de Dios. Shalom amigos, les habla Joseph, director es Jaim, y están escuchando el programa de Hashem, El Camino de Dios, programa que llega a ustedes todos los domingos aquí en PAB 550 de parte del Ministerio es Jaim, el Ministerio del Árbol de la Vida, el árbol que fuimos injertados. Gracias le damos al Todopoderoso por dar una vez más la oportunidad de poder estar aquí con ustedes y compartir con ustedes lo que aprendemos en la medida que vamos estudiando la Sagrada Escritura desde el punto de vista de aquellos que escribieron los textos y el mundo que les rodeaba. Y ha sido un tiempo de estudio muy interesante. Hemos comenzado un nuevo ciclo de estudio. Esto significa que volvemos a comenzar de nuevo. Y a veces en la vida uno desearía comenzar de nuevo para poder mejorar o poder evitar esos errores que uno cometió en un periodo del tiempo, ¿verdad? Con respecto al estudio de la Sagrada Escritura, siempre tenemos, por ordenamiento de los apóstoles del Mesías, esa oportunidad de comenzar de nuevo. Los apóstoles del Mesías, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, algo que hemos mencionado muchas veces aquí en PAB, en el programa, decretaron que los gentiles debían escuchar a Moisés todos los Shabbats en la sinagoga. Ahí tenemos una evidencia de que el movimiento mesianista, que luego se convierte en la religión cristiana con el pasar del tiempo, el movimiento mesianista de Yeshua, el Mesías, que se llamaba la secta de los nazarenos, como aparece en el libro de los Hechos capítulo 15, en un tiempo, antes de una de las ramas ser desgajarse del árbol, y eso es un tema histórico que podemos tratar en otro momento, acostumbraba todos los sábados escuchar la enseñanza que se impartía en los diferentes lugares de reunión, en diferentes asambleas, que es el sentido de la palabra griega sinagoga. Sinagoga es una palabra griega y lo que significa asamblea. Y en los lugares de reunión donde ocurrían esas asambleas, se estudiaba a Moisés y los gentiles que se estaban uniendo a la fe de los nazarenos, a la fe del Mesías, escuchaban a Moisés todos los Shabbat. Y nosotros, buscando regresar a las fuentes, nos hemos parado en el camino, hemos buscado el camino bueno y estamos andando en él. Hemos decidido comenzar a estudiar también. Bueno, llevamos tiempo haciéndolo, pero hemos visto la necesidad de regresar al camino bueno y viendo lo que los apóstoles decretaron, debemos nosotros ponerlo en práctica. Y ha sido enriquecedor, ha sido importante en la vida de cada persona que ha tomado esa decisión, porque nos ha ayudado a entender mejor en nuestra relación con el Dios de Israel. No estudiamos a Moisés para imponerle a las personas observancias que realmente muchas de ellas no se pueden hacer hoy día por razón de las cosas que deben estar en pie para su funcionamiento, pero sí la enseñamos con la perspectiva de eso que Pablo de Tarso le dijo a Timoteo en una de sus cartas, que le dijo que él conoce, Timoteo, desde pequeño en la Sagrada Escritura, que puede hacerte sabio en la salvación que hay en Yeshua el Mesías. Y es útil esa Escritura, siendo inspirada por Dios, para refutar errores, para la corrección, para la enseñanza. Y en esta parte es que nos enfocamos nosotros, a refutar errores, para corregir y para impartir una enseñanza buena para las personas que están en la fe. Creo que es vital en nuestro caminar. Muchas cosas hemos aprendido con el pasar del tiempo de personas que de seguro hicieron lo mejor que pudieron dentro de la capacidad que tenían, los recursos que tenían, los estudios que pudieron tener en ese momento. Hicieron lo mejor que pudieron en impartir conocimiento, pero a la misma vez, por esa limitación que todos tenemos de alguna forma, se trajeron enseñanzas que cuando vamos a las fuentes
y comenzamos a mirar la forma en que se comprendía la realidad de ese entonces, nos percatamos que de cierta forma no se sostienen a la luz de esa realidad antigua. Y eso es una de las cosas que nos ayuda a nosotros en Eshaim y en todo el grupo de personas que estudia con nosotros en diferentes partes del mundo. Tenemos personas que estudian con nosotros, con nuestro grupo de estudio, y también tenemos personas presenciales de Puerto Rico. Ahora mismo nuestro centro de estudio no está disponible, primero porque el local que teníamos por razón del temblor pues no lo tenemos, y no hemos decidido todavía alquilar un local físico por razón de la pandemia, cuidando la salud y la vida de las personas que pertenecen a nuestro grupo de estudio, conociendo que tenemos la responsabilidad de velar por ellos. Pero aún así hemos seguido estudiando, hemos seguido transmitiendo el ciclo a través de nuestra página de internet eshaim.com, donde tenemos un salón virtual que las personas participan de nuestras enseñanzas, de nuestras clases, los Shabbats en la mañana, y un ciclo de estudio que hemos llamado el ABC de la Torá, que volvemos a retomar el día de hoy en la mañana. Quiere decir que cuando termine este programa con ustedes, me estoy preparando para las 9 de la mañana dar una clase que se titula el ABC de la Torá, y vamos a continuar estudiando el libro de Génesis, ahora en el capítulo 12. Y eso estamos haciendo. Ayer tuvimos la oportunidad de comenzar un nuevo ciclo de estudio de Torá, un nuevo ciclo de estudio del Pentateuco. Y usted diría, pero otra vez repetir el libro. Sí, otra vez repetir el libro, porque la repetición nos ayuda a comprender mejor lo que no atrapamos la primera vez que lo escuchamos. Incluso, aún en la Escritura hay evidencia de eso, de que el pueblo tenía que presentarse todos los años en una fecha particular, escuchar otra vez la lectura de Moisés. Y lo hacemos porque entendemos la razón por la cual el Eterno dio este ordenamiento y por qué los apóstoles continuaron este ordenamiento de estudiar a Moisés. Moisés nos enseña la revelación del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esto es algo muy importante, amigos, porque bien las ideas y la repetición nos ayuda a constantemente encontrar eso. ¿Qué estudiamos ayer? Ayer comenzamos un nuevo ciclo de estudio. Hemos comenzado la lectura del libro de Génesis nuevamente y comenzamos a estudiar la porción que se titula Bereshit. Esa porción se llama Bereshit porque es el nombre del libro de Génesis en hebreo. Génesis, para el mundo hebreo, se conoce como el libro de Bereshit. Y esto porque la primera palabra que aparece en el texto es Bereshit. El texto comienza diciendo Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio, o en un principio, ambas traducciones son aceptadas, creó Elohim los cielos y la tierra. Muchas personas han especulado con respecto a este principio. ¿Cuándo ocurrió este principio? Cuando analizas el texto hebreo no habla de un principio como un marco, un lugar en el tiempo o un periodo en el tiempo, sino habla de un principio que no se puede medir porque no había testigo presente que no fuera el Dios de Israel para poder contar el tiempo. Esto es algo muy importante saberlo. Vamos a ver que la Escritura nos habla de la creación del sol, la luna y las estrellas para marcar los tiempos. Vemos que la Escritura habla en el sexto día que Dios creó al humano. En el cuarto día el sol, la luna y la estrella. En el sexto día al humano. Quiere decir que el humano, que pertenece al sexto día de la creación, necesitaba del sol, la luna y las estrellas para poder establecer o marcar bien el tiempo. Y para que el sol, la luna y las estrellas existiese, primero tenía que haber una división de eso que conocemos como la luz y la oscuridad, que es lo primero que dice la Escritura que el Eterno crea en su creación. El Eterno dijo, haya luz, y hubo luz. Y comenzó a diferenciar entre la luz y la oscuridad, la separó, la llamó buena, y comenzó el proceso, a partir de ese entonces, de la creación. Ahora, ¿con qué razón Dios creó el mundo? Muchos de nosotros vivimos en un mundo que quisiéramos escapar de él, que quisiéramos salir de esta realidad, o tal vez comenzar de nuevo. Claramente la Escritura nos habla de esa esperanza de comenzar de nuevo. En el libro de Revelaciones se habla de una nueva creación, de un nuevo cielo, una nueva tierra, algo que nos ayuda a ver con claridad esta idea de dónde es que va a estar ubicado el humano cuando
se consuma esta era, cuando la era de Adán alcance su plenitud. Y se ha especulado sobre esto, y vemos a lo largo del tiempo que se ha creado doctrinas y teologías que en nada se sostienen con lo que nos revela la Escritura, como esta doctrina que fuimos creados para estar en el cielo, o para habitar en el cielo con el Señor. Sin embargo, la Escritura nos dice que Dios creó la tierra para que fuera habitada, y eso se encuentra en el capítulo 45 de Isaías, versículo 18, donde dice: así dice el Eterno, que creó los cielos. Él es el Dios que formó la tierra, la hizo y la estableció. No la creó para que estuviera desolada, la formó para que fuera habitada. Es decir, que la creación tiene un propósito, tiene una función. Y este versículo es muy importante porque nos enseña y nos ayuda a entender estas palabras que aparecen en el libro de Génesis, porque si miramos, si hacemos lectura de la creación en el capítulo 1 de Génesis, vamos a ver que cada cosa que Dios crea las llama buena. Dios llama a su creación buena. Incluso cierra la creación diciendo el texto que vio todo lo que había creado y lo vio bueno. Incluso cuando vas al hebreo te dice muy bueno. La creación es buena. ¿Qué sucedió en la creación? No la hizo Dios para que estuviera desolada. Así que esa idea de nosotros pensar de que en algún momento de la vida, cuando Dios decida que esto se acabe, si así hemos creído, vamos a vivir en el cielo con Dios, no representa la realidad de lo que la Escritura proyecta. La Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, porque hasta el libro de Revelaciones nos habla de una nueva creación. El libro de Revelaciones nos habla del reino del Mesías aquí en la tierra, que es el gobierno de Dios en el mundo. Es decir, que el propósito por el cual la creación fue creada va a alcanzar ese momento, esa esperanza, ese tiempo de cuando podamos ver lo creado y verlo con los ojos que el Creador tuvo cuando lo creó. Muy bueno, tiene función, tiene razón de ser. Esa época llegará. Como dice Shaul de Tarso en una de sus cartas, la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Y estas palabras de Pablo de Tarso son bastante difíciles de comprender si nosotros nos alejamos de Moisés y los profetas, que son el fundamento donde Pablo recibe su educación. Una vez que el Mesías a su vida se revela, entonces todas las cosas que aprendió las comienza a transmitir a la luz de la realidad del Mesías, que es la esperanza de todos nosotros. El mundo necesita con urgencia al Mesías. El mundo necesita que Dios envíe al Hijo de David para que se siente en el trono del gobierno de Dios y la creación alcance el fin para el cual fue creado, para que se restauren todas las cosas, para que usted pueda disfrutar de las bellezas que el Eterno hizo para el humano, porque todas las cosas que Dios creó las hizo para el humano. ¿Qué es el humano para que Dios se fije en él? ¿Qué es el hombre para que él lo considere? Lo hizo pequeño, más pequeño que los ángeles, y lo coronó de gloria, y lo puso todo a sus pies. Texto que se utiliza para hablar del Mesías es el Salmo número 8. Y en este texto de Isaías aprendemos de cómo el Eterno deseó que en su creación hubiese alguien que la habitase. Dios creó una casa para el humano, y en esa casa Él quiso habitar con el humano, que es lo que nos habla el capítulo 2 de Génesis, cuando dice el texto que formó al hombre del polvo de la tierra, dando a entender de que el humano posee un elemento material, e insufló en sus narices aliento de vida, dando a entender con eso que el humano posee una chispa de lo divino. Es decir, que un humano es la consecuencia, es algo que hemos mencionado muchas veces aquí, es la consecuencia directa de Dios crear una vasija, que es un cuerpo, y colocar dentro de él un alma, una fuerza vital,
para que esa vasija se vitalice, tenga existencia, tenga funcionamiento. Y la unión de ambos hace que exista Adán. Adán es el nombre hebreo para humano. Y este humano comienza a tener una identidad, y esa identidad es el desarrollo conceptual del humano, el intelecto, su personalidad, todas esas cosas que van a quedar plasmadas, van a quedar impregnadas en su realidad, en su creación, pero pueden desaparecer si muere. Y esto es ahí donde entra la esperanza de la resurrección de los muertos, que se habla mucho en la Escritura. ¿Qué sucede con las personas que mueren? Es una de las enigmas más grandes que tenemos en la vida. La Escritura nos dice que aquellas personas que han caminado en los caminos de Dios y han puesto su esperanza en la salvación de Dios, gozarán de vida eterna. ¿Pero qué consiste la vida eterna? ¿Qué es eso? El Mesías en el capítulo 17 de Juan habla de lo que es la vida eterna. En el capítulo 17 de Juan, Jesús, Yeshua, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al Mesías, Yeshua, a quien enviaste. ¿Por qué conocer al único Dios verdadero es definido como la vida eterna? Es sinónimo de vida eterna. ¿Por qué conocer al Mesías, a quien el Eterno envió, a Yeshua el Mesías, es sinónimo de vida eterna? ¿En qué consiste la vida eterna? La Escritura comienza a hablar a partir de la caída del hombre, que es el capítulo 3 de Génesis, cómo por la elección de un hombre llamado Abraham, traería el Eterno la bendición de la restauración del estado del humano a ese estado primordial que se encontraba, donde gozaba de salud, gozaba de familia y gozaba de sustento. Pero para poder traer esa salvación y esa realidad que la Escritura expresa a través de los profetas, era necesario un proceso histórico de acontecimientos cuyo fin era alcanzar la plenitud de ese deseo de Dios que está expresado en el libro de Revelaciones. Por eso es que usted va a encontrar que en el capítulo 22 de Revelaciones, vamos a ver si es cierto o no, el 21 de Revelaciones. El 21 de Revelaciones habla de un cielo nuevo, de una tierra nueva, y eso lo discutimos la vez pasada cuando estuvimos hablando de la fiesta de los tabernáculos y cómo esto es sombra de lo que ha de venir. Pero vemos en el texto también la siguiente lectura, y quiero compartirla con ustedes porque este capítulo 21 y 22 de Revelaciones nos habla de la culminación y realización del plan de Dios que fue manifestado de un principio, pero obligatoriamente llevado a restaurarse por razón de una decisión del ser humano en el principio. Y eso vamos a llevar ahí en breves minutos. El capítulo 21 y 22 de Revelaciones habla sobre esa nueva creación. Específicamente el capítulo 21, versículo 2, dice de la siguiente forma: y vi que descendía del cielo de Dios la ciudad santa, Nueva Jerusalén, dispuesta como un esposo, ataviada para su esposo. Eso es una forma de decir que dentro de esa nueva creación habrá una ciudad donde habitaría la presencia del Dios de Israel, y de ahí se extendería el reino de Dios al mundo entero. Los profetas hablan de las naciones subir a Jerusalén para conocer al Dios de Israel y presentarle alabanzas y ofrendas. Así que habla de esa misma idea aquí en este texto. En el versículo 3 dice: oí una gran voz procedente del trono que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán pueblo suyo, y Dios mismo estará con ellos. ¿Cuál es el resultado de la morada de Dios con el humano nuevamente? Dice el texto: y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no existirá la muerte. Ni habrá ya llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas pasaron. Ese texto es un texto que nos trae una esperanza, una oportunidad o una perla de valor para nuestras vidas, de que la situación actual llegará a su culminación. ¿Cuándo será? Pudiéramos ser egoístas y decir: yo tengo la esperanza de ver el reino de Dios, por tanto regresa hoy y culmina tu plan, oh Dios eterno, a través de tu Mesías.
Pero no puedo ser egoísta. Yo tengo que pensar que mi prójimo también debe tener la oportunidad de escuchar la buena nueva. Amigos, la buena nueva es esto que estamos hablando. El mensaje que trajo el Mesías es un mensaje de arrepentimiento para que el reino de Dios se manifieste. Y el reino de Dios lo estamos leyendo en el capítulo 21 de Revelaciones, y que está también en Génesis. Cuando Dios creó todo, puso al humano a administrarlo, pero le dio a entender al humano que Dios es su cabeza, que Él es el que manda sobre él. Por eso es que en el capítulo 23 de Génesis vemos un relato de un personaje misterioso. Ayer tuvimos la oportunidad en una hora a través de nuestras enseñanzas en YouTube. El Camino del Nazareno es Jaime tiene un canal de YouTube donde todos los sábados a las 4 de la tarde, hora de Puerto Rico, damos una enseñanza en vivo de lo que estudiamos en la mañana en nuestro centro de estudio virtual. Y decimos virtual porque estamos reuniéndonos de forma virtual. Y estaba hablando de dos textos importantes de esta parashá, que comienza en el capítulo 1 de Génesis y termina en el capítulo 6, versículo 8. Y en esta lectura de Bereshit, de la sección de la Torá titulada Bereshit, se hablan de dos eventos interesantísimos, pero bien misteriosos. Y es el capítulo 3, con el personaje de la serpiente, y el capítulo 6, donde habla de los hijos de Dios ver a las hijas de los hombres hermosas. Son dos textos bien enigmáticos, bien complicados, que específicamente el capítulo 3, en combinación con otros textos que encontramos en la Escritura, mayormente encontrados en el libro en lo que se conoce como los escritos del Nuevo Testamento, que realmente se conocen como los escritos de los nazarenos o los escritos apostólicos. Estas lecturas aisladas han creado unas doctrinas, unas enseñanzas que no se sostienen a la luz del pensamiento del tiempo donde se construyeron. Por ejemplo, se ha enseñado que Isaías 14 habla de la caída del Satán. Sin embargo, cuando prestas atención al texto y lo miras en su sentido simple, está hablando del rey de Babilonia, Nabucodonosor, que se engrandeció por el poder que tenía, incluso lo vas a ver en Daniel, y quería ser semejante a Dios. De alguna forma el profeta dando a entender que el humano ostenta ese estado desde el principio, una vez que se le reveló al Eterno. Y igual lo vas a ver en Ezequiel 28, cuando habla del rey de Tiro, que estaba en el huerto del Edén y era lo más hermoso de la creación. Ese que era lo más hermoso de la creación, no es el ángel que usted llama Satán, es el humano. El único que fue creado a imagen de Dios es el hombre, es el humano. Y digo humano porque realmente la palabra Adam significa humano, no significa hombre. Es el humano el que fue creado a imagen de Dios. Por tanto, es lo más hermoso que Dios creó. Y el humano se engrandeció porque quiso ser igual a Dios. Y ese es el relato que se encuentra en el capítulo 3 de Génesis, donde habla de esta figura misteriosa llamada la serpiente, que nosotros hemos torcido su función y hemos pensado que él es enemigo de Dios. Sin embargo, él es parte de la creación de Dios. Dios creó todos los ejércitos del cielo y creó todo lo que está en la tierra. Por tanto, es creación de Dios. Algunas personas entienden que esta figura se les reveló a Dios en lo más sentido, en lo más mínimo, amigo. En uno de los descubrimientos más importantes para el estudio de la Sagrada Escritura, se encontró un rollo que se conoce como el 1QS 317B 426 de los rollos del Mar Muerto. Unos escritos, unos rollos que pertenecen a un periodo del tiempo bien antiguo. Estamos hablando hay manuscritos que se han podido probar que datan del año 300 antes del primer siglo. Quiere decir que son muy valiosos porque nos ayudan a ver la cosmovisión, el entorno geográfico, la realidad de ellos en ese entonces, y nos arroja luz con respecto a las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en estos rollos se habla mucho de los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, una forma de hablar de los obedientes y los desobedientes, los hijos de las tinieblas, los desobedientes, los hijos de Belial,
y los hijos de la luz, los obedientes, los que andan en los caminos de Dios. Y en este rollo, que se llama el 1QS317B, B para marcar dónde comienza, no existía en ese número la forma de identificarlo, se habla de cómo Dios creó la humanidad para gobernar sobre el mundo y a la misma vez designando sobre ellos, es decir, poniendo sobre ellos la influencia de dos espíritus, de dos fuerzas espirituales. Ellos le llaman el ángel de la luz y el ángel de la oscuridad, o el espíritu de la luz y el espíritu de la oscuridad. Y en este texto dice de cómo Dios le dio permiso al ángel de la oscuridad gobernar sobre los malvados, pero a la misma vez intentar poner tropiezo a los justos. En otras palabras, esta figura que llamamos la serpiente hace una función en la creación. De ninguna forma es un rebelde que busca destronar el reino de Dios. Él tiene gobierno y autoridad sobre los malvados de este mundo. ¿Por qué? Porque son las personas que han decidido andar en los caminos de oscuridad. Sin embargo, los hijos de la luz son aquellos que andan en los caminos de la verdad. Y esto es muy interesante porque vas a encontrar que Juan en su evangelio habla de el Mesías ser de la luz, ser de la verdad. Incluso habla en un relato de unos que son hijos de Satán, una forma de decir que son hijos de desobediencia y que también quieren andar en los caminos de la influencia del mundo de la oscuridad. Estas son las cosas, amigos, que estamos enseñando en nuestro centro de estudio, que nos ayudan a nosotros a reparar lo que nosotros creíamos. Para poder terminar este programa de hoy, hay un texto hay un versículo en este rollo que dice que este ángel malvado dice: todas las aflicciones de los justos y cada prueba en su época se produce debido a la regla diabólica de este ángel. Todos los espíritus aliados con él comparten una sola resolución: hacer que los hijos de la luz tropiecen. Cuando usted lee ese texto y entonces lee a Pablo de Tarso diciendo: nuestra batalla no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestados, huestes de la región de maldad. Pablo de Tarso en ningún momento está diciendo que usted va a entrar en una guerra espiritual con ellos, sino que Pablo de Tarso está diciendo que usted debe tener conciencia, que cada ser humano es influenciado por una fuerza espiritual y que usted, como hijo de la luz, debe tener conciencia de eso. Y también se enseña en los escritos nazarenos que este ángel malvado va a rodear a la persona, pero usted puede resistirlo y huye de él. De ninguna forma le dice, pelee con él. Bueno, con esto he compartido hoy mi media hora aquí en PAB. Espero con el favor del cielo estar nuevamente con ustedes la semana próxima a las 7:30 en otro programa más, donde vamos a continuar compartiendo las riquezas que se encuentran en la Sagrada Escritura desde el lente de aquellos que escribieron los libros y así poder reparar lo que una vez creímos que no se sostiene en el fundamento. Le hablo Joseph, director de Jaim, y nos vemos la próxima semana. Shalom.